¿Cuál es la consola perdida de Nintendo? Si eres un poco observador, podrás haber visto que la silueta en negro de la miniatura es la Nintendo 64. Pero, ¿y si te digo que esto es solo un truco visual para guiar tu mente hacia donde yo quería? Hoy tampoco hablaremos de la Virtual Boy, no hablaremos de la Wii U y mucho menos de la Nintendo 2DS. Cota, entonces, ¿cuál es la consola olvidada de Nintendo? Sencillo, la consola sí es la Nintendo 64, pero no es la Nintendo 64 original que tú y yo conocimos. ¿Qué pasaría si te digo que existió una versión lanzada únicamente en China que ni siquiera llevaba el nombre de Nintendo? Esta es la historia de la iQ Player, la verdadera consola olvidada de Nintendo. Nos remontamos al año 2000, momento en el que China estaba disputando una pelea constante con las consolas de videojuegos. Consideraban que las consolas de videojuegos eran un tipo de ¿heroína electrónica? Los niños pasaban horas y horas jugando frente al televisor y eso para China era algo imperdonable, peor que un crimen. Para ellos, un niño debería de enfocarse en sus estudios y en su futuro, llegando a niveles obsesivos. Porque claro, ¿cómo un niño podría disfrutar de su tiempo libre? ¡Qué pecado! El punto es que el Ministerio de Cultura en China prohibió la fabricación, la importación y la venta de cualquier consola de videojuegos en todo el país. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Cuando tú prohíbes algo, la gente desea ese algo a mayor escala. El mercado chino se llenó de emuladores y consolas piratas. Consolas como la Famiclone o la Subor en lugar de una NES original. Nintendo vio estas copias y antes que demandar, pensó que podía ser una oportunidad de oro. China era uno de los mercados más grandes de la época con casi 1.200 millones de habitantes. Y si ese mercado estaba mostrando interés en las consolas de Nintendo, ¿por qué Nintendo no buscaría una estrategia para entrar a un mercado con tanto potencial? Pues eso fue lo que hizo. Nintendo buscó la forma de entrar legalmente al país y para eso realizó 3 pasos muy importantes. Primero, se aliaron con el empresario Wei Yena. No sé si lo dije bien. Wei Yan. Con el cual ya tenían una relación estrecha. Wei Yena fue el fundador de la empresa ArtX, empresa la cual diseñó el chip gráfico de la Nintendo GameCube. Gracias a esta alianza entre Nintendo y Wei Yena, se creó una empresa fantasma llamada iQ Ltd. Con esta empresa ya hecha, el segundo paso a seguir fue registrar a esta misma empresa con una ubicación en Suzhou, China. ¿Por qué querían poner una empresa en China si Nintendo es de Japón? La respuesta es que gracias a esto podían vender la idea al gobierno chino de que la empresa no estaba siendo operada por extranjeros, haciendo que Nintendo entrara de forma legal a China sin que nadie lo supiera. Pero el tercer y último paso fue registrar a la empresa como una dedicada a la tecnología y la información, en lugar de una dedicada a la tecnología y videojuegos. Con estos 3 pasos, Nintendo logró burlar las leyes chinas y así entrar al mercado, y de forma completamente legal. Cota, pero hay un problema. Hace rato dijiste que prohibieron la producción de consolas en todo el país en China. ¿Cómo iban a vender la Nintendo 64? Me alegro que lo preguntes, y sí seguían siendo ilegales. Pero digamos que encontraron un pequeño vacío legal, el cual era perfecto. Nintendo se dio cuenta de que la ley prohibía la fabricación de consolas de sobremesa tradicionales, pero nunca se mencionaba sobre consolas portátiles o incluso experimentos un poco más locos. Y pareció un poco obvio lo que haría Nintendo. Una consola portátil, ¿cierto? Pues no. Nintendo tomó la consola Nintendo 64 y la metió por completo en el interior de su control. El propio control era la consola. Al hacer este movimiento, Nintendo esquivó la ley china. Y en lugar de considerar que esto era una consola de videojuegos, China la clasificó como un sistema de entretenimiento digital interactivo. Si te preguntas cuál es la diferencia, es bastante simple. Hacer este pequeño cambio hacía que las autoridades interpretaran al control como un simple juguete digital y no como una consola tradicional. Aunque el cambio era mínimo, era la llave que lo cambiaba absolutamente
todo. Y después de que todo haya salido perfecto, solo quedaba ponerle un nombre a este experimento. Y así fue como nació la iQ Player, una consola que simulaba ser la Nintendo 64, pero funcionando completamente distinta a como nosotros la conocimos. Para empezar, la iQ Player no utilizaba ningún tipo de cartucho o discos para insertar los juegos. Esta consola tenía una tarjeta flash de 64 megas que se insertaba en la parte inferior del control, algo como las micro SD de hoy en día, pero con un tamaño considerable. Para que un jugador pudiera adquirir cualquier videojuego, tenía que llevar su tarjeta flash a una tienda electrónica específica, la cual se llamaba iQ Depot, y tenían que pagarle al empleado para que él descargara el juego de tu elección desde una red privada creada por Nintendo, desde una máquina especial que solo tenían en ese lugar. Y dentro de esa red solo tenían un número limitado de videojuegos. Para ser específicos, la consola iQ Player solo contaba con un catálogo de 14 juegos en lugar de los 400 que disponíamos en este lado del mundo, de los cuales destacaban Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Super Smash Bros. Y Mario Kart 64. Sin embargo, ahí no se acaban los problemas. ¿Por qué el catálogo era tan limitado? La respuesta es porque cada videojuego tenía que ser sometido a una revisión individual por el Ministerio de Cultura. Pasar por esta revisión era un dolor de huevos. Si ellos encontraban cualquier mínimo detalle y lo consideraban inapropiado, Nintendo tenía que censurar todas esas cosas. Y estamos hablando de detalles muy minuciosos: sangre, simbología religiosa, crítica política, temas de fantasía oscura y muchas otras cosas más. Incluso al juego se le tenía que realizar la traducción al chino, tanto para textos como para las voces, por lo que el trabajo para lanzar un solo videojuego en China era muy exigente. ¿Creen que esto es malo? La consola iQ Player tenía un sistema donde cada tarjeta flash tenía una firma digital. ¿Qué quiere decir esto? Un juego descargado en una tarjeta solo funcionaba en la consola asociada a esa tarjeta. Si prestabas la tarjeta a un amigo, su consola no leía el juego. Y como dato curioso, de aquí nacieron algunas políticas anticonsumidor en los juegos digitales y algunos DRMs que se usan hoy en día por diferentes empresas. Pero sigamos, son cositas sin importancia. La fecha de lanzamiento de esta consola fue el 17 de noviembre de 2003. 7 años después del lanzamiento original de la Nintendo 64 en 1996. Para que se hagan una idea, la GameCube ya había salido en 2001, pero esta diferencia de tiempo permitió que la iQ Player saliera a un precio bastante accesible. La consola costó en su salida alrededor de unos 498 yuanes, o lo que serían alrededor de $60 en esa época. Incluso si lo vemos en perspectiva, la iQ Player fue la primera consola de Nintendo en probar un ecosistema 100% digital. Incluso Nintendo utilizó esa infraestructura de los años para las tiendas digitales de la Wii y la Wii U en los años posteriores. Sin embargo, ni siquiera ese precio tan accesible logró salvar a la iQ Player del fracaso rotundo. Para empezar, esta consola salió en una época donde ya era técnicamente obsoleta. GameCube, PlayStation 2 y Xbox ya llevaban años en el mercado. Los juegos de PC habían evolucionado bastante y los jugadores chinos preferían jugar a títulos gráficamente avanzados o preferían conectarse a juegos en línea para PC desde un cibercafé de la época. Los 14 juegos iniciales con los que se lanzó la iQ Player no fueron lo suficientemente llamativos, y en esa época los chinos ya contaban con emuladores bastante competentes y la piratería en PC ofrecía miles de juegos gratis. ¿Recuerdas que dije que China era un mercado de casi 1.200 millones de habitantes? Pues se calcula que la consola únicamente vendió unas 8.000 a 12.000 unidades en todo el país, convirtiéndose en un fracaso rotundo. Estamos hablando de que solo el 0.00
1% de la población compró la consola. O en otras palabras, por cada persona que la compró, hubo unas 100,000 que no lo hicieron. Así, consolidándose como la consola más olvidada de toda la historia de Nintendo. Incluso hoy en día es muy codiciada entre los coleccionistas. Y como dato curioso, podrías ver la consola IQ Player en el Museo de Nintendo, ubicado en Japón, que abrió hace apenas un año. Sin embargo, no todo son malas noticias. La empresa IQ Ltd no terminó desapareciendo, pero sí se convirtió en una empresa a la cual se dedicaba a traducir los videojuegos y las consolas de Nintendo al idioma chino. Después de este rotundo fracaso, los años pasaron y China levantó oficialmente la prohibición de consolas tradicionales en el año 2014. Así es, al mismo tiempo en el que se estaba jugando el Mundial de Brasil en 2014. Ese año, China le abrió el camino a Nintendo para que años después se aliara con Tencent y así pudieran vender formalmente la Nintendo Switch, logrando entrar al mercado chino sin necesidad de crear empresas fantasmas ni de encontrar un vacío en las leyes chinas. Y así es como llegamos al final de esta historia. ¿Sabías la existencia de esta consola? Me interesaría mucho saber tu opinión. En fin, gracias por ver el video y nos vemos en un próximo.